Pero si tienes detenido, perdón, ¿cuántos procesos tienes en este momento que están siendo llevados por solamente 2 jueces? Calcula entre los que estás manejando en este De los instante. 40 juicios que tenemos ahorita debe ser unos 5 debemos tener. 5 con cinco. jueces que solamente son 2. Tribunales de Tú, 2. Alberto, ¿cuántos estás llevando en este momento con tribunales que serían tribunales viciados? 2, uno que ya terminó, donde se hizo notar eso, y otro que está en trámite, que es un proceso un poco pesado, que esta mañana les dije que esto es nulo. A ver, y en este caso, Alberto, tú has llevado adelante el proceso, ha sucedido todo, ¿tú eres como un cómplice de estar haciendo algo que está fuera de la ley? No, porque se les dejó establecido que era nulo. O sea, Sí. ¿se debería dejar establecido ahora? Sí. ¿Todos los abogados deberían hacer eso? Ahora sí, pero al mismo tiempo era una forma de hacer un ejercicio y demostrarles a qué grado ha llegado la estulticia en este país. ¿La? Estulticia, la estupidez. De insistir en eso, como esta mañana dijo el juez, no, eso está resuelto y vamos a seguirlo más adelante. Es lo que dice generalmente, ¿no? doctor. Es lo Eso que está dice. resuelto. Pero escúcheme, pues, Verónica, por favor. La ley, la Constitución les dice a los jueces, no les dice exactamente esto, pero les dice, ustedes son los garantes de la Constitución. Ustedes tienen la obligación de darle a la gente que asiste a los tribunales seguridad, Por supuesto. certeza. Certeza, fiabilidad. ¿Cómo pueden ellos aplicar una circular si saben y han estudiado de que una ley está por encima de una circular y que el presidente no emite órdenes, que es una instancia? Entonces, yo creo que hay una responsabilidad muy grande, no solamente del presidente, existe una responsabilidad de los jueces también. Sin duda. Eso es lo preocupante, ¿no? Que en este momento no solamente están involucrados, no solo está involucrada la cabeza, sino están los jueces que están participando en ello, Y los también abogados y también los que están fiscales. llevando adelante las causas a sabiendas que solamente hay 2, y los fiscales que están acompañando todo el proceso. Defensores de la sociedad. Correcto, defensores de la sociedad. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Abogados como tú, que tienen 5 procesos, imagínate, más en el caso de que hubiesen detenidos. ¿Tienes detenidos en este instante en alguno de esos 5 procesos? Tenemos 3 detenidos, pero de estos solamente tenemos 2 en realidad, ¿no? Yo creo que viene la solución por el otro lado del Estado. Advertido como esto, el judicial no ha hecho ninguna gestión como para que el legislativo subsane. No tengo entendido de eso. Ya no hay. Desde la Suprema por lo menos no existe una gestión de que saquen una ley inmediatamente. Segundo, el legislativo no dice nada, están más abocados al sistema penal, y el sistema penal lo que están elaborando parece es que tratan de subsanar algunas cosas. Tengo entendido de que va a ser un proceso realmente oral, lo que están indicando, pero habrá que ver si hay presupuesto, si hay de la formación y todo eso. Pero, Verónica, en este momento está en cancha de las autoridades, porque el ciudadano o el abogado somos como tales, no tenemos situación de poder. Tal vez el abogado sí, pero más allá no llegamos. ¿Quién lo tendría que hacer? Tendría que ser el legislativo. Esto lo sabían hace tiempo. El legislativo, ¿eso no sería incumplimiento de deberes? Porque hay un tema de inseguridad, de incertidumbre. Pero es que usted lo mencionó muy bien al principio, y el prómine, eso debe prevalecer. Claro, los abogados deben decirles a los jueces que están cometiendo un delito y que no pueden llevar adelante esos procesos. Ahora, yo ahí acoto algo lo que es el doctor. Como él ha advertido en algún momento, nosotros en un principio hablamos respecto al tema de prómine, ¿no? Indicando de que este tema no debería llevar adelante porque se tiene eso. Yo le comento esto, lo hicimos advertencia al primer momento que salió la ley 586, que fue un fin de año, donde ya se anula el tema de las vacaciones judiciales, todo eso. 2016. ¿No es cierto? Advertimos esto, y yo recuerdo fue en el Alto, no nos supieron responder. Se vuelve de las últimas vacaciones, me parece, comenzamos el determinado proceso, ya estaba todo, y lo que le dijo el doctor, no, esto ya está, hay una circular que complementa y se tiene que seguir adelante. Ok, Alberto, entiendo que ya el diputado Borda del Movimiento al Socialismo está requiriendo una petición de informe. Claro, es un hombre muy lúcido, ha entendido a cabalidad este asunto. ¿Él es abogado? Es abogado, tengo entendido Excelente. que sí. Y está mandando una petición de informe, simplemente por formalidad, porque lo que le van a decir es sí, evidentemente se hizo eso. Las explicaciones ya huelgan, no podía hacerlo. Entonces, corresponde un juicio de responsabilidades, un proceso, y
hacer una auditoría de cuántas personas han sido afectadas con esa circular. Oh, por Dios. Y si hay personas detenidas, ponerlas en libertad. Tiene que empezarse de nuevo los procesos. No puede ser de otra manera, Claro. porque este es un país civilizado. Es enmendar todo el error que se ha cometido. Sí, no se puede, hay el principio de presunción de inocencia, el principio pro homine, la declaración de los derechos humanos del... Imagínense que le llega una denuncia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué diría el Estado boliviano? Sobre la ley 586 y la circular. Y los ejemplos, de Pilco y el ejemplo del hombre de Santa Cruz. Y sabrían que en un Estado democrático existen procesos sumarios ordenados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo podría por ser Dios, esto? realmente. Ahora, la Constitución Política del Estado, ¿cuáles son los casos, cuál es el texto exactamente cuando se habla de un juicio de responsabilidades? Bueno, un juicio de responsabilidades a estas altas autoridades pasa previamente por la denuncia de un ciudadano a la Cámara de Diputados, a una comisión. La comisión es la que evalúa y ve por pertinente si se lo puede acusar a partir de un ministerio público. Una comisión que maneja el Ministerio Público, que hay una comisión específica, que anteriormente fue el doctor Borda, justamente. El doctor Borda es litigante en Potosí, eso sí sé. Excelente. Él fue ministerio, realmente. Claro, él fue Ministerio Público en el juicio de responsabilidades de Cusi, del ex magistrado Cusi, nosotros fuimos sus defensores. Una vez que hacen la acusación, esto se va al Senado, ¿no es cierto? Y en el Senado se sustancia todo. Y del Senado, si hay una sentencia o una apelación, va al plenario. Ese es el procedimiento de un juicio de responsabilidades a altas magistraturas. Ahora, ¿qué necesariamente tendría que existir? Tranquilamente, cualquiera de esos que se están sustanciando con dos ya puede presentar su denuncia. O unirse Usted todos. tiene 5. O unirse todos. Tú 2, son 7. Dime, ¿cuáles serían las causales para este juicio de responsabilidades? Pues Decías. tres tipos, ¿no? Es eso. Primero, usurpación de funciones, como decía el doctor Costa Obregón. Segundo, resoluciones contrarias con la Constitución y la ley e incumplimiento de deberes. Resoluciones contrarias contra la Constitución y la ley. Porque además una cosa, aquí primero está la Constitución, pero inclusive sobre la Constitución, si son derechos humanos, ¿no?, favorables al ciudadano como tal, estos se interpretan por encima de la Constitución porque son derechos progresivos. En este caso hemos hecho regresivos, porque como ha indicado el doctor Costa, son casos de carácter sumarísimo lo que se han hecho, con dos, al tratar de dar preeminencia al principio de celeridad, al principio de inmediatez, claro, que son y pasando por encima dos cosas muy importantes, el debido proceso, seguridad jurídica y el más supremo que es el pro homine, porque entre los principios obviamente son los que guían la ruta para llegar al valor justicia, pero en este caso hay principios que son universales y que tienen más preeminencia que otros principios. Internacionalmente, además. ¿No es cierto? Claro. Y además que están protegidos por tratados internacionales. Y lo que han hecho, y quien ha violado, no solamente es el presidente de la Suprema, el que va a ser condenado a futuro es el Estado boliviano como tal. Y los juicios, cuando se lleva a la comisión y van a la Corte Interamericana, son juicios que dan sentencias pero millonarias. ¿Y quién eroga eso? El Estado boliviano. Y la Constitución dice que tienen el derecho de repetición cuando un funcionario ha causado daño económico. Entonces, de aquí a un tiempo, si se diera el caso, el que va a tener que devolver realmente de su bolsillo va a tener que ser el presidente de la Suprema y los que han avalado todo esto. Antes de que se llegue a un proceso internacional, Alberto, ¿se podría, en todo caso, subsanar todo esto ahora? Sí, volver a foja cero todo. Antes de que llegue un proceso internacional. Sí, debe volverse a foja cero, anular los procesos que... ¿Desde qué año? Desde el 2016. O sea, hay una auditoría simple, cada corte va a informar dónde se establecieron juicios con 2 jueces y esos procesos quedan nulos. Y se vuelve a cero y se empieza nuevamente la investigación y con y un todo. tribunal de 3, como dice la 586. Es lo que tiene que hacerse, por sentido común. ¿Cuántos tribunales en este momento están solo con 2? ¿Tienes alguna estadística? Una idea. Pero eso no es difícil de hacer. Se puede consultar en las cortes. Y a esos jueces, ¿quiénes los tendrían que se eligen igual que los jueces que vamos a elegir cuando votamos? ¿O cómo se el Consejo elige? de la Judicatura podía haber nombrado jueces para
suplir en cada corte, Suplentes, ¿no? en cada tribunal, pero no lo hicieron. Pero, ¿sabe? No puedo reflejar en este momento con palabras cuál es la actitud de los jueces cuando se les hace esta observación. Ah, me imagino. Parecen que les enfermara el hecho de que se les pida que reconozcan un error y Pero error del ponen cual la son cara partes, de ¿no? circunstancia y piensan que elevando la voz o poniéndose extremadamente serios, esto le van a dar una Catarsis, doctor. una característica de absoluta legitimidad. No es así. ¿No? Ser juez es una cosa muy seria. O sea, incapaces de reconocer el error, incapaces de coadyuvar en la solución, solamente, qué sé yo, Por eso es que la prensa se constituye encerrados no en cuarto poder, sino en un medio que ayuda a enrostrar estas circunstancias y que el sentido común se imponga. Pues. Ahora, Sí. hay un tema muy importante. El Consejo de la Magistratura es cómplice también de este tema, porque es el que no nombra inmediatamente los jueces cuando haya una falencia, no solamente en jueces, sino en oficiales de diligencia, en secretarios de juzgado o auxiliares. Varios de juzgados están sin estos funcionarios y tiene que venir el auxiliar del siguiente número o el anterior en número, el que tiene innumerables casos y hay que estar detrás de él, especialmente a los oficiales de Para diligencia. información ¿no? de usted y de los abogados, he presentado una carta al Consejo de la Judicatura por el medio del delegado, que ya la han enviado al Pleno del Consejo. Me voy a constituir a Sucre para entrevistarme con los consejeros y dejarles establecido esto. Y la ley dice, si conoces de la existencia de un delito, tienes la obligación de actuar. por supuesto. Y O eres cómplice, pues. Así es. Ahora, si el Consejo de la Judicatura ya conoce esto y no Y actúa, no actúa, son cómplices. así es, y deben ingresar Pero eso lo vamos a saber, voy a estar la próxima semana en Sucre para entrevistarme allá en el Consejo. Y O sea, lo que correspondería para los colegas es ya interponer los buenos oficios ante los jueces y decirles que están actuando dentro de un ámbito no de ilegalidad, de ilícito. Doctor, Sí, ahora sí. yo le debo comentar algo. ¿cuál es la diferencia entre ilegal e ilícito? Cuando es contrario a la ley, y la ilicitud es cuando has violentado el Código Penal. Por lo menos nosotros desde la firma jurídica que tengo, en el Consejo de la Magistratura hicimos varias veces las observaciones, incluido el cliente, digamos, el afectado, que hemos hecho el seguimiento, las quejas, todo. Pero como ese hay varios, ¿no? Y que la importancia no se les da. Tiene que ir el abogado a molestarles, etc., porque a veces a la gente de a pie no los recibe. No, en absoluto. ¿No es cierto? Es increíble que ahora, por ejemplo, se ha formado la Asociación de Víctimas del Poder Judicial. Así es. Qué Víctimas del Poder vergüenza. Judicial, Verónica, imagínate. El nivel ¿no? al que hemos llegado. Y hay otro, víctimas del Los jueces. fiscal X, ¿no? Y de los jueces. Y de ¿No es cierto? tal juez. Entonces, todas estas instituciones civiles que se reúnen y se agremian para defender sus derechos y han hecho representaciones. Ahora el tema que es el Consejo de la Magistratura, ¿qué es lo que hace? A mí me alegra mucho que el doctor Costa Obregón, digamos, nos tenga un resultado porque, por lo menos con quien habla, yo ya he tenido varias conversaciones, que alguna que otra vez, pero lo dejan ahí, no hay el compromiso. Y saben que ya se están yendo en enero, van a tratar de dejar algo ordenado, pero están más abocados en Pero el cómo hecho de ir. que eso se es un vaya no tema significa que no importante, se tienen están yendo. responsabilidad. Claro, Claro, doctor. lo terrible es que no resuelvan antes de irse, que No, sería pero que no, cargarles de responsabilidad yo me posterior. voy y que la responsabilidad recaiga en otro. No, no En es el así. que Él viene. A ese tiene nivel están responsabilidad. llegando, pero doctor, eso le diré. Va a haber un lavado de manos de esta Bueno, yo voy a estar a la espera, y me has comprometido el material, Alberto, de esta Petición de esta informe. petición de informe que está realizando el doctor Borda. Entonces, ahí lo vamos a poder conocer, vamos a saber hasta dónde va a llegar y si van a luego seguir los pasos que corresponden. Pero en este momento estamos teniendo varios otros temas relacionados a lo que es el Código Penal, y uno de ellos está justamente en relación a que se ha aprobado la legítima defensa. Eso lo hemos escuchado en procesos, en las películas y todo. ¿Qué quiere decir legítima defensa, Williams?
Bueno, eso está previsto en materia penal, pero tiene sus requisitos para la legítima defensa. Es el tema de la proporcionalidad, especialmente en el tema de cuando uno es agredido, porque usted no va a reaccionar a alguien que le está atacando con, digamos, a golpes y usted va a agarrar un revólver ese rato. Bueno, eso son lo que dice el Código Penal, la proporcionalidad. Al ingreso de domicilios, claro, por ejemplo. Eso es en el grado de proporcionalidad de la legítima defensa, ¿no es cierto? En ese contexto, no sé si van a modificar esas características, porque lo otro, si van a modificar las características sobre la proporcionalidad, los medios utilizados, tienen otros puntos más que lo manejan muy bien los penalistas. Habrá que ver hasta qué punto, porque no vaya a ser que modifiquemos este Código Penal y estemos dando vía abierta para ciertas cosas que pueden ser después ilícitas. El tema de la violencia intrafamiliar y el tema de la violencia de los niños es grave. La cultura belicosa que tenemos como sociedad se refleja en los grados de violencia a la mujer y a los niños, Entonces yo creo que sacando el nuevo sistema penal puede ayudar, pero esto es estructural, Verónica, claro, por si acaso. Sí, claro. Cuidado que el tema de la legítima defensa sea una vía libre y sea bien compleja, como lo están tratando de llevar adelante el tema del aborto. Y del feminicidio, que se ha convertido con la ley 348 en un conflicto ahora para los hombres y para los propios jueces, que ahora no saben cómo resolver aquello. La legítima defensa, dice, aquellos policías que entran a los domicilios aprovechando del uniforme y cometen abusos de autoridad y allanan domicilios para robar, no quedan exentos de la ley, ya que se podrá obrar de igual forma. La gran ventaja de esta reforma es que cuando ingresan a tu domicilio con la finalidad de agredirte, se podrá utilizar cualquier mecanismo de defensa, así sea un supuesto policía que esté entrando a robar o agredirte. O sea, ya hay que vivir con tu revólver. Si entra un ladrón, ahí pum, le disparas y ya. Yo creo que había que legislar, dejar establecida la legítima defensa como un derecho. Es un derecho. Y no tiene que estar reconocido por la Constitución el derecho que tienes a defenderte. Si me dices, a mí me parece una exageración. Va a tener sus tremendas consecuencias una disposición de esta naturaleza. La legítima defensa está reconocida por la Constitución y las leyes. Solamente tienes que demostrarlo, que te has defendido ante un ataque, como decía el doctor, desproporcionado. Puede ser que un hombre de 90 kilos te esté golpeando, puedes usar un revólver, porque ¿qué defensa tendrías para...? Pero eso no entra como asesinato, no entra como homicidio. No es homicidio, eso es excusable. Uno puede argumentar como derecho a la defensa, pero habría que hablar con el proyectista, con el que está proyectando esto, cuáles son las razones, la justificación de motivos, que va a tener una justificación de motivos, un código de esta naturaleza. Seguramente. Después de eso habría que discutir antes de su aprobación. Antes de su aprobación, hablabas también del tema del aborto. Esto también se está convirtiendo en una dificultad de la cual no pueden terminar de aterrizar y de hacer que todos queden satisfechos, que bueno, nunca se logra eso en las leyes, ¿no? Es que hay un principio básico que está concebido en la Constitución. La Constitución como máximo valor toma la vida, ¿no? Entonces, a partir de esta piedra angular, tendríamos que empezar a tejer los otros derechos o que se van a permitir o se van a restringir, porque si te das cuenta, con el tema del aborto, en extremas situaciones, pero en estas algunas que son bastante novedosas en que quieren proyectar, inclusive se pone un límite a la misma vida, entonces no es tan absoluto el tema de la vida, en el tema de violación, el peligro de la madre, en temas justamente que sean menores de edad y sean efectos de violación, se están llevando todo esto. Actualmente, claro, se permite el tema del aborto, pero son en casos muy especiales, se lo quiere ampliar a otros temas, inclusive en el tema de la autodefinición de la mujer como su cuerpo puede ya definir, estaban indicando, ¿no?, ciertos movimientos, otros se han ido anclando en la postura más clásica de que no se puede estar interrumpiendo la vida. Eso es un elemento básico. ¿No se ha resuelto eso todavía o ya está modificado? Está todavía en discusión esto, ¿no? Pero, doctor, yo más o menos entrando a este tema, yo solamente doy la reflexión y creo que varios abogados con mucha experiencia puedan coincidir con nosotros, conmigo, en que si no partimos a partir de la esencia de lo que manda la Constitución, vamos a tergiversar todo.
¿Y a qué me quiero entrar esto? Fíjense bien cómo está en los primeros 7, 8, 9 artículos hasta el 10º el tema y las garantías constitucionales 110, 15, 18, 19, tejido el tema de las garantías constitucionales, porque la piedra angular de todo esto es la vida, pero es a partir del ser humano, y el Estado solamente es un medio para que este ciudadano tenga el vivir bien. Los norteamericanos dicen en busca de la felicidad, pero al último es el ciudadano, ¿no? El ciudadano. Y acá vengo a un tema bien polémico, que no tiene que ver mucho con el aborto, pero tiene que ver cómo se está interpretando la Constitución. El tema de, por ejemplo, lo que se aprobó recién con la ley de el cambio del estado civil, ¿no? Del tema del género. Sí, ¿no? de la identidad. Y que ahora ya lo han, la identidad de género, que ahora ya se lo ha cambiado porque podrían adquirir el matrimonio entre personas de... Eso no ha sido tocado todavía, ¿no? Pero ya ha salido la ley y hay un primer matrimonio, pero en esencia yo debo ser sincero, en la Asamblea Constituyente ese tema se dejó bien claro. Y no es porque uno tenga que estar contrarios a las preferencias sexuales, uno respeta, puede o no compartir, pero tiene que respetarse porque tenemos que ser así en un Estado democrático. Claro, es una diferencia. Pero ¿qué se ha puesto en la Constitución? ¿Por qué se puso varón y mujer? Porque los pueblos indígenas, esto debo decir especialmente de tierras altas, en su filosofía decían lo siguiente, y esto es la esencia de la Constitución. ¿Qué decían en su filosofía de los pueblos indígenas? Siempre hay la complementariedad de los opuestos. Entonces hay día, hay noche, ¿no es cierto? Hay luna, hay sol, hay fuego, hay aire. Se complementan estos y hay justamente la vida. Hay varón, hay mujer. A partir de la complementariedad de estos opuestos nace la vida. Esa es la filosofía indígena. Por eso ellos dijeron... Fisiológicamente es así, no puede ser de otra manera. Pero, por eso ellos decían, por eso hay positivo o negativo, el varón y mujer a partir de la vida. No por eso entiendo se muy pone... bien cómo hemos aterrizado en eso si estábamos hablando del tema aborto. Por eso. No, pero yo estoy dando la filosofía de cómo la Constitución se lo está malinterpretando a partir de los legisladores y de ciertos grupos que están, si quieren, hagámoslo bien, pero ya modificando la Constitución. Sí, tiene que modificar. ¿No? Entonces, en ese contexto, eso es lo profundo. Por eso se puso el matrimonio, es entre varón y mujer. Y ahora el movimiento al socialismo... Hay una agenda internacional que está movilizando todo esto, ¿no es claro, cierto? pero no hay hasta el momento... habiendo estas modificaciones. Claro, pero no hay hasta el momento un tratado respecto a eso, que sea vinculante al Estado Efectivamente boliviano. Tendría que modificarse desde la Constitución. Si queremos darles seguridad jurídica, entonces seamos pues serios desde un principio. Lo que no implica es negar lo que tienen derechos en preferencias, que sí se tienen que respetar porque son tan seres humanos como cualquiera. Así es. De todas maneras, creo que todavía nos falta mucho para tratar en estos temas del Código Penal. Está quedando inconcluso, están quedando muchos sinsabores en este instante y uno de esos es al que hacemos referencia, el tema del aborto. Tú has sido juez y has visto muchas causas penales. ¿Dónde es donde principalmente se deberían ajustar, siendo que este código es un código del siglo pasado? ¿Dónde están los mayores vacíos? Yo creo que hay que separar las cosas y poder lograr una sociedad más tolerante para la legislación de figuras penales. No puedes crear una sociedad policíaca y represiva, pero hay que considerar también que es un país extremadamente pobre y que las razones de la comisión de los delitos están centrados en eso, en la realidad económica. Y si no tienes en cuenta eso y te vas estrictamente a lo que el clamor popular exige, esto se va a convertir en un infierno. Yo creo que tiene que pensar muy bien al momento de legislar nuevos tipos penales o retirar otros. Vamos a estar seguros de esto y ese es un consejo para los legisladores, que antes de la aprobación de la ley se expongan los motivos, hay que analizar las razones y después proceder a la aprobación, que eso sería lo más sabio, coherente, lo más además, coherente, ¿no es cierto? sí. Lo más coherente. Bueno, yo siempre termino diciendo, ¿no? Qué triste que haya quedado esa frase de líbrate de la justicia boliviana, porque parece que es absolutamente real. Lo de la mujer chilena lo dejo así como un análisis totalmente machista en ese concepto. Y del amigo peruano también lo dejo así como en reflexión, pero de la justicia boliviana no quepa la menor duda.
Gracias, Williams, ha sido un gusto tenerte en el programa de nuevo y la próxima seguiremos analizando el tema. No, Verónica, para mí estar contigo, para mí un placer, para mí un honor con el doctor Costa Obregón, solamente recordando que cuando fui estudiante, en esos momentos, cuando trabajaba de supernumerario, el juez Costa Obregón era juez, era uno de los pocos jueces que puso límite a los políticos, por eso el Poder Judicial necesita independencia y poner límites al abuso de poder. Y en esos momentos yo recuerdo muy bien al doctor Guerrero, al doctor Estrada, eran gente con méritos y jueces que realmente tenían pues cierta talla, y el Estado y la justicia se va a ver su calidad de acuerdo a la gente que entra de nivel de calidad y eficiencia que tiene, ¿no es cierto? Porque la gente es la que hace las instituciones. Si esto pasa en el Poder Judicial, perdón, en el Poder Legislativo con una preselección tal vez de acólitos al movimiento socialismo, va a ser un fracaso. Tiene su razón de ser. ¿Por qué se necesita independencia y por qué se necesitan estos altos cargos a gente con talla? Con talla, con méritos y con la calidad moral suficiente para poder dictar una sentencia. Me quedo impactada porque además de que tú sigues activando esto, sigues cuidando la justicia, muchos de nuestros invitados han manifestado su honor al estar acá contigo. Alberto, realmente has hecho un trabajo que es digno de que se aplaude. Te agradezco mucho por haber estado en el programa y por permitirme sobre todo presentar esto y aportar de alguna manera desde mis medios a lo que es la mejora de la justicia. Verónica, muchas gracias por esas palabras y por invitarme a este programa. Y el doctor, para mí ha sido un honor compartir esta mesa con ustedes. Muchas gracias. Me encanta. Chávez, el doctor Hugo Chávez, que además colega tuyo, están juntos también por una causa muy noble, defendiéndolo gratuitamente a CUSI, ha tenido la misma actitud de respeto al doctor, lo que me hace ver como psicóloga una calidad humana muy particular en ustedes. Gracias de verdad por estar con nosotros. Ese es el nivel de profesionales que tenemos en Sabor a Tierra. Aquí no solamente hacemos debate, análisis, aquí tratamos de aportar a que tengamos un mejor país. ¿Y qué mejor hacerlo? Desde la justicia, que pareciera que es nuestra asignatura pendiente más vergonzosa. Un abrazo, hasta la próxima.